Hola, hola. Esta es la segunda parte de la conversación que habíamos iniciado. Así que si quieren ver el final, entonces sigan ahí y ojalá que lo disfruten mucho. Los Gurús Podcast. Se va viendo el gurú por un día. Sí. Sí. Gurú Ernie. Dale. No Pues le estoy tengas pensando, miedo. no, Sí, estoy bien. lo porque- veo. Ajá, no porque sé si es miedo No, o es que análisis. en realidad es esto. Sí, es interesante que Leo esté hablando de ese tema, porque ahorita creo que estamos en el equipo en el que estamos Jorge y yo. Estamos pasando por esa temporada, por decirlo así, de reaprender la importancia del ser por encima Ujú. del hacer, literal. Entonces ahorita que Leo está diciéndome, Sí. De hecho, yo iba, Ajá. cuando Leo le iba a saludar a nuestra pastora L, ajá, porque ella nos está inculcando eso rajado, ¿verdad? sí, y es algo que, como ya lo mencionaba Leo, lastimosamente nos han enseñado un montón. O sea, casi que va a sonar un toque feo y espero no generalizar con esto, pero muchas iglesias, o varias más bien, están esperando que la gente se convierta o ponerlos a servir. Ujú. Y básicamente, ¿qué le puedo sacar de provecho a que Sí. usted se congregue Exacto. aquí? El Entonces, intercambio. Ujú. no, creo que fue en el episodio anterior, si no me equivoco, que Checho hablaba de que de la mentalidad de hijo nunca existió. Ujú. Entonces, nada más es servidores. Y también nos enseñan, nos enseñan que ser hijo es algo completamente diferente a lo que en realidad es. Porque O sea, una visión cuando distorsionada. nosotros llegamos a la iglesia nos enseñaron que eso era lo que teníamos que hacer, prepararnos para servir y entonces cuando ya usted llegaba a servir, usted había agarrado el toro por los cachos y si usted no Ajá. servía, entonces no servía para nada. O sea, me explico, o sea, Ajá. si no servía, no servía. Vaya O sea, a sí. comer al toro, más bien. Exactamente. Casi O sea, no, porque porque una amistad suya a mí me intentó coaccionar con esa cosa. Que es que solo con la música, que es que no están con lo otro y que todo eso. Y entonces básicamente... vea, yo le voy a contar una cosa así muy puntual. Yo cuando llegué a la iglesia, yo nunca pensé que iba a servir en la iglesia. ujú. De hecho, yo nunca quise ir a la iglesia. Yo me voy a volver Sí, un poquito no, más. está bien. Sí, 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 Me voy a volver un poquito más para contextualizarlos y que entiendan. Va el testimonio. Sí, yo me portaba muy mal. Yo siempre fui la madre. Entonces hubo un momento en que mi mamá era católica, ¿verdad? Entonces mi mamá me manda a la pastoral de la iglesia católica. Y no digo que la pastoral no sirva. No es eso lo que quiero decir para que quede claro. Sí, gracias. Mi mamá me manda a la pastoral de la iglesia católica y me dice así, literal lo que voy a decir, lo voy a mandar para que lo compongan ahí. Estaba dañado. Sí, sí. Be my right. Y entonces yo llegué a la pastoral de la iglesia católica y yo lo que hice fue malear a todos los chiquillos que ya iban a la pastoral. sea bárbaro. Porque yo era un desmadre. Entonces yo me los llevaba para la calle La Amargura y me los llevaba para otros lados y así. Y entonces yo empecé a malear a la gente ahí. Ujú. Hasta que en algún momento yo me desligué y me fui. Y porque en realidad nunca estuve entonado. Ahí escuché que Dios existía, etcétera, Ujú. etcétera. Y uno ahí se metía en las cosas de Semana Santa y eso, pero Ajá. por estar metido entre Caballero del la Santo pelota. Sepulcro. Pues la pelota como con los de por sí compas. tiene pinta como de Así donde soldado usted romano, ¿ah? aquí donde usted me ve, yo fui Jesús. No. En Semana Santa. Sí, entonces me ponían una peluca y me tiraban en calzoncillos a la calle, qué No. feo. Cuando eso era flaco, porque yo fui flaco, aunque no lo crean. Parte el testimonio. Y entonces, bueno, yo me fui durísimo para el mundial y hice muchas cosas que no tenía que hacer. Andaba en Qatar. Me enredé con gente que no me tenía que enredar y llegó un momento en que yo toqué fondo, es la verdad. Pero entonces yo sentí que necesitaba cambiar. Yo, bueno, ahí en ese tope fue cuando ya yo fumaba demasiada marihuana y hacía mucho loco. Y entonces yo sabía que necesitaba cambiar porque yo decía, si yo no freno esta vara ahorita, yo voy a terminar en la piedra ahí en calle 12 y me van a tener que ir a juntar de ahí, sí. Y entonces, bueno, yo decidí renunciar a todo eso, dejé las drogas, etcétera, etcétera. Ahí
vamos a ver, yo podría decir que lo hice sin Dios, pero yo hoy entiendo que Dios siempre estuvo conmigo. Solo que en ese momento yo no lo percibía ahí. Entonces, yo dejé las drogas, todo, y yo decidí empezar a cambiar, pero por mi cuenta. Entonces empecé a hacerlo a mi manera, o sea, todo mal, digamos. El liderazgo negativo seguía. En algún momento de la historia, el Señor pone unas amigas ahí que yo tenía para llevarme a la iglesia. Entonces a mí literalmente Dios me buscó y me llevó a sus pies. Ujú. Por eso hay una cita que me gusta mucho, que es Juan 15:16, que dice: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y yo entiendo que a mí Dios me eligió y que Él fue el que me buscó a mí. Y entonces yo empecé a caminar ahí empecé a ir a la iglesia, empecé a experimentar cosas nuevas, cosas que no entendía. Pero entonces yo nunca, vamos a ver, nunca fue un anhelo mío servir en la iglesia. No estaba entre mis planes. Yo solamente empecé a ir, Dios empezó a llenar áreas que estaban vacías en mi vida y bueno, y pues ahí iba caminando. Pero no era un anhelo mío servir. Yo empecé a pasar los procesos en la iglesia. Benditos procesos que no se acaban nunca, ¿verdad? Y hasta que yo llegué a una posición de liderazgo, entonces el pastor que teníamos en ese momento empezó a ponerme en todo, y entonces yo hacía de todo. Y entonces yo pasé de nada a todo. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que sembraron en mí que yo tenía que servicio. Entonces yo no hacía otra cosa más que eso. Yo era así literalmente una rata de iglesia. Como habíamos hablado en el anterior. Hasta pastor del parqueo fue. Exacto. Legal. Y entonces yo creí, o sembraron en mí, que mi servicio se limitaba a eso. Pero entonces el día que me quedé sin eso, como dice Jorge, y ahí me quedé en el aire porque pasó lo que pasó ahí, pasó una bronca, y entonces yo salí. Dejé todo eso y entonces quedé en un limbo, porque, ¿cómo le digo? Fue como formado para eso. Le arrancaron la identidad que estaba en eso. Y entonces me di cuenta que toda mi relación entre comillas con Dios se basaba en eso. ¿Cómo? Y el resto. No es nada más hacer. Exactamente. Y entonces ahí fue donde yo les puedo decir que verdaderamente yo tuve que empezar a experimentar lo que era tener una relación con Dios. Cómo empezar a cultivar mi relación con Dios, me explico, porque yo, para mí es muy fácil aprender Biblia, digamos. Entonces yo me sé mucho la Biblia y he leído la Biblia completa un montón de veces, y usted muy probablemente me pregunte algo ahorita y yo lo sé. Pero el conocimiento no es lo mismo que la relación con Dios. Yo puedo saberme la Biblia de pies a cabeza y puedo no saber quién es Dios. Puedo no tener una relación con Dios. Me explico. Entonces esa es la parte que yo siento que es más complicada. Y entonces ahí fue donde yo tuve que empezar a trabajar y tuve que empezar hasta llegar al punto en donde estoy hoy. Que a mí me hace mucha gracia porque mi esposa me dice a mí que yo soy más útil afuera de la iglesia que adentro. Y entonces... Sí, tómelo como algo bueno. A mí me parece que esto que está diciendo Leo, de ser la persona para poder ser un buen servidor, la relación con Dios, lo espiritual necesita lo intelectual, pero si usted depende solo de lo intelectual, usted nunca va a llegar a lo espiritual. Correcto, porque digamos, tomando todo lo que nosotros siempre hemos hablado y todo de ser un buen servidor, de dar un servicio excelente, todo eso, nada de lo que hemos hablado serviría si realmente yo primeramente no entiendo que lo importante es el ser. O sea, todo lo que hablamos es como el siguiente paso. Sí. Si no tenemos bien las bases, es como el edificio que no tiene bases Si no y se apunta cae. a Cristo, no Y, va a ir a ningún y lado. entendamos que el servicio sí es importante. Ah, sí, 100%. Que hay que servir. El enfoque es... Sí. sí. Va a ser el fruto de una relación. Pero, o sea, yo lo recalco porque no quiero que se malentienda lo que yo dije. Pero, Claro. No. No, pero O sea, digamos, cuéntenos eso de que Katy le dice que mejor sí, afuera. Mejor afuera que adentro. porque, digamos,
empecemos porque uno tiene que aprender a identificar cuáles son las fortalezas que uno tiene. Claro. Y uno tiene que también identificar hacia dónde Dios lo lleva a uno y cuál es el llamado que Dios tiene para uno. ¿Ya? Porque el llamado suyo no es ser músico. Usted sirve con la música y Correcto, es buenísimo correcto. con la batería, pero el llamado suyo no es ser músico. Ese no es el Ujú. llamado suyo. Ese puede ser ese El puede ser canal. sí, La excusa. la plataforma para Ajá, lo ajá. lo que Dios tiene para usted. Pero ese no es el llamado que Dios tiene para usted. Es una de las cosas que usted, y le gusta hacer eso y todo, y gloria a Dios, porque puede servirle a Él haciendo lo que a usted le gusta. Pero ese no es el llamado. Entonces uno tiene que aprender a identificar cuál es el llamado, cuáles son las cualidades que Dios le ha puesto a uno. Y yo soy muy bueno evangelizando. Yo soy muy bueno evangelizando. Entonces, al principio yo creía que evangelizar solo era ir a salir con un puño de gente, hablarle a la gente en la calle y ya. Repartir tratados. Sí. Asustarlos, decirle que pasa Y ya el vestirme invierno. de disfrazarme de cosas y, Qué bueno. y salir a bailar en la calle. Me explico. Y Ahora, Leo, qué interesante eso que usted dice, porque nuestro llamado no es, como dice usted, la música, eso es un medio. Pero entonces, igualmente, qué importante es hacer bien las cosas, si eso no es mi llamado. ¿Cómo lo enfocaría usted eso? Porque de ahí no, porque obviamente es que, sabemos que todo hay que hacerlo como para Dios, pero el que exacto. pueda decir, es que eso no es mi ministerio, es que eso no, pero igual está metido sirviendo. Lo que pasa es que, vamos a ver, sus talentos y sus Ajá, fortalezas, exacto. Dios las usa a su favor. Ujú. Entonces, ese no es su llamado. Y lo que quiero crear es conciencia, digamos, en la gente que ese no es su llamado y que usted tiene que buscar cuál es su llamado. Ujú. Pero no quiere decir que eso no sea el vehículo para llegar a su llamado. Y que por medio de eso usted no pueda ejecutar también su llamado y llegar al propósito que Dios tiene con Ajá. usted. Claro. Y si le dieron un talento, tiene una responsabilidad Correcto. de Sí. multiplicarlo. ¿verdad? Y hacerlo bien. Nosotros todos tenemos una misión en común. ¿Cuál es la misión que nosotros todos tenemos en común? Que la tenemos todos. ¿Cuál es? La gran comisión. Ajá, La gran exactamente. comisión. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Y no dice vayan, háblenles de Dios y jalen. Vayan, díganle que Dios existe y que hagan la oración de fe y váyanse. No. Ujú. Dice vayan y hagan discípulos. O sea, ¿Y qué conlleva ser un pero discípulo? por eso, es que es Ajá. acompáñelo, asegúrese de que él entienda lo que usted hoy ya sabe. Digamos, para guindarme de la pregunta de Ernie, porque honestamente sí me gustaría que usted desarrolle eso en su experiencia. ¿Cómo es crear esos discípulos? ¿Qué conlleva hacerlo? Ok, es que ¿qué conlleva? Conlleva un sacrificio. Conlleva un sacrificio en todo sentido, digamos. Pero ahorita le explico Ajá, eso ajá. cuando llegue al final de la idea que estoy Dele. elaborando. Nosotros todos tenemos un llamado y tenemos que tener claro cuál es el destino. Ujú. Sí, ¿cuál es el destino de todos? El destino de todos es el cielo. Usted aceptó a Jesús en su corazón porque usted quiere recibir su salvación. Ujú. Y ya usted tiene la suya. Buenísimo. Usted tiene la suya. Sí, buenísimo. Pero entonces la misión que nosotros tenemos lo que hace es que podamos llevar a otros a lo que nosotros ya tenemos seguro. Porque usted lo tiene seguro. Yo lo tengo segurísimo. Edwin es Explico. calvinista. por Yo aquellos. como dudo. Él es calvinista, entonces. Sí. No, mentira, no es calvinista. Entonces, eso nos lleva a la siguiente parte, que es que todos tenemos un propósito. Porque la misión es la misma, sí, pero Ujú. ¿cuál es el propósito? ¿Ya? Y entonces Dios lo va a desempeñar a cada uno en un área distinta, sí. Y tiene un llamado ministerial para cada uno. Dice la Biblia que a uno los hizo, ¿qué? Ajá, ajá. Pastores, maestros. A uno los hizo maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles. Y entonces para cada uno tiene un llamado.
¿ya? Y unas características. Ejecutado Ujú. diferente a como la gente lo implanta o lo quiere ver Exacto. ahora. Ajá. Bueno, y que Porque de la hecho gente... eso se da con lo que siempre hemos hablado del cuerpo de Cristo. No todos son manos, no Ajá, todos son ajá, orejas. exacto. Sí, sí, pero también yo lo estoy explicando en el sentido de que la gente cree que porque usted tiene el llamado profético, entonces usted va a ir a hablar en lenguas y a decirle el futuro a las personas, y eso no Exacto. funciona así. Usted puede, Mejor usted póngase puede, un puesto en la feria. Bolita de cristal. usted puede tener un llamado profético y no necesariamente se va a manifestar en esa forma, Ujú, digamos, correcto. pero entendiendo cuáles son los llamados, pero el propósito. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y nunca nadie sabe cuál es el propósito de Dios. Y entonces la respuesta es esta. La respuesta es que usted es el propósito de Dios. Usted todo completo. Dios no quiere un rato de su vida, Dios no quiere un tiempito, Dios no quiere algunas de las cosas que usted hace. Dios Ujú. quiere todo. ¿Y todo qué es? Todo. Todo. Predícalo. Desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, cuando usted desayuna, lo que usted almuerza, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Yo quiero llegar a que nosotros deberíamos de entender que nosotros no somos esto. Nosotros somos un espíritu que tiene un cuerpo Así es. y que tiene un alma que nos permite sentir, y etcétera. Y entonces, basados en eso, deberíamos de estar en una constante oración todo el día. Ujú, correcto. Yo no tengo que estar hincado en el cuarto con la luz apagada y con la frente en el piso para que Dios me escuche. Ujú. Ahora, no les estoy diciendo que no hay que hacerlo. Sí, hay que meterse en el cuarto, apagar la luz en casa y poner la frente en el piso. Eso hay que hacerlo porque es necesario. Ujú. Pero no es la única manera de hacerlo. Ujú. Porque todo lo que yo hago, yo debería hacerlo como si lo estuviera haciendo para Dios. Exacto. Entonces yo me levanto, le doy gracias a Dios. Desayuno, le doy gracias a Dios. Ujú. Y yo me meto a bretear y cuando yo estoy breteando, yo estoy adorando al Señor. Correcto. Porque yo hago cada cosa de mi brete como si lo estuviera haciendo para Dios y eso también es adoración. Porque todo lo creado la vale. Sí, aleluya. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que ahí fue donde yo descubrí cuál es la verdadera manera de hacer discípulos. Ujú. ¿Y cuál es la verdadera manera de hacer discípulos? Cuando lo que sale de mi boca es verdaderamente lo que está en mi corazón y lo que está en mi corazón es la palabra del Señor. Manifiesta el propósito. Entonces es inevitable que una persona se siente en la silla de peluquería en mi salón y no escuche al Señor, Mm. porque todos, o sea, todos van a oír. Ay, Dios mío. Entonces recuerdo hace unos años atrás que estaba el salón ahí lento, a mí me iba mal Ujú. y entonces yo andaba ahí como en busca de brete y eso porque ya no daba el salón. Y por allá me sale un atarantado que dice que hace coach empresarial, pero el ma era cristiano y entonces él era coach empresarial pero todo era basado en la Biblia y no sé qué. Entonces, el hombre empieza a decirme cómo yo tengo que hacer las cosas en el salón. Y entonces di todo bien, él es el que sabe, y yo le estoy pagando al hombre y yo hago lo que él me diga, porque si no la vara no funciona. Y lo primero que me dice es, no puede poner música cristiana en el salón. Suave en toque, pero ¿cómo? Sí, no puede, porque es que esa vara no es comercial. Una cosa es lo que usted hace en la intimidad y otra cosa es el negocio. Y yo empecé a hacerle caso, entonces empecé a quitar y a poner ahí. Me ponía a poner violines y esas varas. Eso que parece música de película no apta para menores de edad. Que es así como todo instrumental. No sé, no sabría yo decirle. No, porque me han contado, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, y entonces y empecé a cambiar muchas cosas y nada de eso funcionó. Y después yo más bien me sentí incómodo porque era como cambiar algo que yo Ujú. ya traía, digamos, de mucho tiempo. Y al final lo que estaba mal no era nada de eso. O sea, lo que estaba mal era simple y sencillamente que yo era un mal administrador. Y ya. Y entonces yo empecé a ser más responsable con las cosas Ujú. y las varas empezaron a funcionar. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que yo empecé, en el salón se pone la música que yo escucho. ¿Y cuál es la música que yo escucho? No estoy diciendo que solo hay que escuchar música cristiana. Esa es mi relación con Dios. Yo Ujú, ujú. solo escucho música cristiana. Yo.
Bueno, Rabito y esas cosas. yo solo escucho música con un mensaje que me edifique. Porque yo también pienso que la música cristiana y la secular eso no existe. Digamos, la música es música, Y el solo que contenido. una tiene un contenido que edifica y otra un Claro. contenido que no edifica. Ah, Entonces yo busco música que el contenido edifique. Esa es la que a mí me gusta y es mi decisión, digamos. No voy a criticar al que oye Bad Bunny, aunque me remuerda desde lo más profundo de mi ser, digamos. No, pero valga el comercial para decir que recordar de qué nos estamos alimentando. La música es Exacto. alimento. Sí, Nosotros sí. como ministros es importante tener eso, ¿verdad? Es que Consciente. Exactamente, por eso es lo que les digo. O sea, no es hacer ni siquiera Que no es es una necesario, condena, pero- ni siquiera es necesario hacer una división entre música cristiana y secular. Lo que es necesario es entender de qué es lo que yo me estoy alimentando, qué es lo que yo estoy interiorizando, digamos. Porque al final, como les digo, la música es música. Ujú. Entonces, la gente que llega al salón inevitablemente van a escuchar. ¿Y qué sale de mi boca? La palabra, que es lo que hay en mi corazón. Entonces, de repente, eso forma o genera una conversación ahí que al final termina en que la gente conozca de Jesús y qué fue lo que Jesús hizo en mi vida. Ujú. Y entonces, por eso es que mi esposa dice que yo sirvo más, que yo soy más útil afuera de la iglesia que adentro. Porque yo estoy en el negocio ahí trabajando y yo puedo decirles a ustedes que por lo menos el 80% de la gente que llega al salón, todos han escuchado al Señor y mucha gente ha recibido al Señor en su corazón ahí. Entonces, después esas mismas personas empiezan a estudiar la Biblia, empiezan a leer y entonces empiezan a ver preguntas y entonces ¿a quién le van a preguntar? De usted. Y entonces, al barbero. como yo fui el que les hablé, yo también me preocupo por saber cómo están, me preocupo por saber si tienen preguntas, por saber cómo va su vida. Y los acompaño y eso no quiere decir... Disipularlos, básicamente. Y eso no quiere decir que yo es que a lo que voy es a esto, porque la gente cree que disipularlos es que los voy a juntar a todos y voy a hacer un mini culto. Ajá. Y es que eso no es, de eso no se trata. Es solamente estar atento y preguntar cómo van las cosas, cómo está, porque es un cambio, para todas las personas es un cambio. Y si usted no tiene a alguien que usted lo acompañe en ese proceso, no es que no se logra, pero el proceso es más difícil. Entonces, si Dios me puso ahí es por algo y entonces yo voy a acompañar a esa persona. Yo tengo como les digo, yo tengo mucha facilidad en la parte evangelística y yo puedo evangelizar a cualquier persona en cualquier circunstancia. Estoy seguro de que estoy preparado para eso. Eso no quiere decir que yo me la sepa todas, sino que creo que poseo la suficiente información como para poder Sí, hacer. está en el barco necesario para ir. Pero eso no quiere decir que si usted no es una eminencia haciéndolo, no puede hacerlo, porque simple y sencillamente lo que usted necesita es saber que Dios hizo algo en su vida y poder compartirlo con otra persona. Que esa persona pueda entender que si Dios hizo lo que hizo en usted, puede hacerlo en cualquiera. Porque si yo me pongo a contarles a ustedes todo lo que Dios hizo en mi vida, nos sentamos a llorar aquí 2 horas, acordándonos, ¿sí? Ganamos rating, eso sí. ¿Sí? Ya, porque la Rosa de Guadalupe es cualquier vara, digamos. Sí. Entonces, pero ese no es el hecho. El hecho es que nosotros tenemos la oportunidad en las cosas que hacemos compartir con las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y punto. Y eso es lo que hace, digamos, de verdad que sea genuino el servicio que nosotros hacemos. Y lo que podamos aportar en la iglesia, pues es extra, es mejor. Sí, Pues es ganancia. Ajá. Es que no es un centro de operaciones, es donde se reúne el cuerpo de Cristo para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer las cosas y de qué manera, quién va a hacer qué y hasta dónde. Me resuena mucho lo que Leo está contando, me lleva a aquel pasaje, yo creo que lo voy a parafrasear. El creer viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es lo que Leo está haciendo ahí en el trabajo y logrando hacer una integralidad en vez de una segmentación de esta es mi vida común donde yo trabajo y tengo mi familia y esta es mi vida espiritual donde estoy a solas con Dios. Como si fueran dos cosas Exacto, separadas. es que eso, yo siempre le digo a la gente eso, a nosotros nos enseñan que es que
nosotros está el mundo espiritual y está el mundo natural, y entonces Dios viene del mundo espiritual y es como que, me Hace explico, visitas. se asomó, ajá, Hace visita. sí, se asomó y me sopló la oreja, no es Ajá. así como funciona. El mundo espiritual y el mundo natural están así unidos. Y yo Ujú. tengo que traer el mundo espiritual a mi mundo natural. Claro. Pues tiene que ser uno solo. ¿Cómo hago yo para vivir? Porque vivir en santidad no es no fallar, no es porque nos la vamos a pelar siempre. Vivir en santidad es entender con integridad que yo estoy haciendo lo correcto, estoy haciéndolo lo mejor que pueda, Ujú. porque la intención, volvemos a lo mismo, la intención de mi corazón, Ujú. la intención de mi corazón sigue siendo agradar al Señor, cumplir con lo que Dios manda, aunque en el camino yo falle. Ajá, ajá. Me explico, y eso es lo que hace que nosotros podamos vivir en santidad, ese constante estar intentando hacer las cosas lo mejor que yo pueda. ¿Ya? Un ejemplo que siempre le pongo a la gente, yo. Brother, si yo hablo mucho, si no me paran, aquí seguimos. De no, pero aquí estamos. Eh, usted va manejando su carro, normal, en la calle, tranquilo. Y usted de repente va a ir por la calle y un chavalo se tiró a cruzar y a usted no le da tiempo de frenar y usted lo atropella y lo mata. ¿Ya? Lo mató. Entonces la pregunta es, ¿usted pecó? Lo mandó a conocer a Dios. Pues digo, ojalá Dios quiera que lo mandó a conocer. Lo mandó, ajá. Lo mandaron Yo diría antes. que no, porque la intención no era levantárselo. Pero él vino y se cruzó y usted lo mató, No, porque no fue el propio, pero lo mató. pero no hubo tiempo de reacción. Y entonces viene la policía y usted mató al chaval y entonces ¿qué va a hacer la policía? Lo coge a usted y lo mete preso. Entonces quiere decir que usted es culpable. Tras las Ajá. rejas. Sí, pero entonces la palabra dice que toda autoridad puesta en la tierra ha sido puesta por Dios. Porque si Dios no la hubiera puesto, entonces no sería autoridad. Entonces, si la autoridad dice que usted es culpable, quiere decir que usted es culpable. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted pecó o no pecó? No pecó. Es culpable por las leyes que hay. Y de hecho eso se llama homicidio culposo, que es cuando no es al propio. Ajá, entonces es aquí donde viene lo interesante, ¿sí? Porque sí usted tiene razón, pero aquí es donde viene lo interesante, que es usted lo meten preso y viene un abogado y el abogado va y le explica al juez que usted no lo hizo con intención, que el mae se le metió y que usted no pudo frenar y lo mató porque fue inevitable, pero la intención de su corazón no era matar. Ajá. Y entonces el juez lo absuelve a usted y entonces usted queda libre, pero igual usted lo mató. Ujú, sí. Y eso es lo que pasa con la vida de nosotros todos los días. Ujú. Lo importante no es si usted comete el pecado. Lo importante no es si usted lo mató. Es la intención de su corazón. Ujú. Entonces, vivir en santidad o hacerlo de la forma correcta no es no fallar, sino es estar consciente de que yo todos los días estoy haciendo mi mayor esfuerzo por no fallar. Ujú. Y si de repente en el camino fallo, ¿me explico? Ujú. Entonces yo vengo, pido perdón arrepentido y entonces yo vuelvo a tener la oportunidad o una nueva oportunidad de volverlo a intentar. Proceso Y de en eso se- santificación. Y en eso se basa. Entonces dice en Job 1:1 dice, existía en Ur un varón perfecto y temeroso de Dios. Ujú. ¿Y por qué era entonces Job un varón perfecto si se supone que todo el tiempo le dicen a uno que perfecto solo Dios? ¿Ves? Porque es una manera de interpretarlo. ¿Qué es la perfección? ¿O cómo vemos nosotros la perfección? Porque una cosa es lo que nosotros vemos y cómo nosotros vemos las cosas, y otra, Ujú. otra cosa es la perspectiva de Dios, o cómo Dios ve las cosas, cómo Dios nos ve a nosotros. De ahí el famoso ejemplo para nosotros los ministros de adoración, el de David, y era un varón conforme al corazón de exacto. Dios. ¿Cómo conforme? Pero mató, engañó, hizo acá, hizo allá, pero es lo que usted dice, ¿cuál es lo que hay detrás de escena para Sí. que lo haga alguien de acuerdo a ese corazón de Dios? Entonces para terminar la idea, hay una traducción de la Biblia que se llama la Caos Mesiánica, que es una traducción que está
valga la redundancia, traducía del hebreo o del griego directamente al español sin pasar por intermediarios. Entonces es tan pura que hay ciertas palabras que no pueden cambiar porque si se traducen pierden el sentido en el contexto. Entonces en esa versión dice, Job 1:1 dice, existía en Ur un varón conforme al corazón de Dios que era recto y que caminaba sin culpa. Fuerte. Entonces al final lo que nosotros vemos, recto y caminaba sin culpa. lo que nosotros vemos como perfección para Dios es caminar sin culpa. ¿Y cómo yo camino sin culpa? Cuando yo tengo una intención correcta en mi corazón. Certeza. Y si yo fallo, sí, porque voy a fallar como ser humano, pero entonces, hijitos míos, estas cosas les digo para que no pequen más. Pero si alguno pecara, abogado tenemos en Cristo y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces es ahí donde está el secreto, digamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar, porque sí, David se la peló un montón, pero era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué hacía que David fuera conforme al corazón de Dios? Que iba al Padre. Exactamente. Constantemente. Porque es lo único que a nosotros nos queda, ir al Padre. ¿Ya? Buscaba ser uno. Entonces ahí donde está. Por eso vuelvo y repito, lo importante es la intención del corazón. Ahí es donde está el meollo del asunto, ¿verdad? Interesante, de verdad, hacer énfasis en eso, que todo lo que sucede en realidad tiene que venir desde acá. Todas nuestras acciones, todo lo de buscar a Dios, todo lo de servir, todo lo de entregar algo a la iglesia o devolver pues algo para la iglesia, que siempre lo hemos hablado. Yo creo que qué bonito como la conversación lo llevó en pos de esto a tener como esa noción de que debemos ser conscientes de que ahí es donde se debe tratar todo, no porque vamos a buscar ser perfectos con la noción que nosotros creemos que es, sino es esa, de estar cerca del Padre, cerca de Dios y de la manera correcta. Probablemente. Sí, exactamente. Ahora, enfoquemos eso a lo ministerial, que es la parte, digamos, que sobre la que ustedes, digamos, más se basan. Porque también, digamos, hay muchas veces en que hay mucha gente que puede se puede sentir indigna o que no puede, o que no es merecedora de servir, porque no es lo suficientemente buena, entre comillas, ¿verdad? O que no cumple con los estándares, etcétera, ¿verdad? O inclusive gente que puede estar sirviendo y que tal vez tiene algún pecadillo por ahí, entonces se siente mal y entonces vaya a hacer lo que tiene que hacer, pero está con ese sentimiento de culpabilidad y todo, ¿verdad? Que, o sea, uno tiene que aprender a dejar esas cosas a un lado porque Dios usa a todos, indiferentemente. Hasta el apóstol Pablo, que era porque ese sí era un cacique. ¿Sí? Era un asesino. No, pero hablemos ya de la parte ministerial. O sea, él estaba ya metido en la vara. Y en un momento dice, lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago. Ajá. ¿Verdad? Y entonces él le dice al Señor, quítame este aguijón. Que unos dicen que era un pecado, otros dicen que era una enfermedad, otros, yo por lo que he estudiado, podría decir que yo creo que era un pecado. Y entonces la gente repite mucho esta cita, que cuando el Señor le dice, bástate en mi gracia, ¿verdad? Pero no dice bástate en mi gracia, dice bástate, mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Y entonces yo pienso que esa es la parte donde nos tenemos que enfocar. Si yo aprendo a tener un corazón correcto con arrepentimiento, Dios se va a fortalecer en esa debilidad. Hay muchas cosas en las que yo como dijeran, las que yo he fallado. Y Dios ha usado eso para glorificarse. En medio de que tal vez yo pueda sentir vergüenza o en medio de que tal vez yo me pueda sentir mal, pero Dios ha usado todas esas cosas para glorificarse porque he sabido tener un corazón correcto delante de las cosas. Y entonces en esa parte yo pienso que es lo más importante. Entender que la misericordia de Dios es nueva todos los días y
y que yo tengo la oportunidad, todos los días son una oportunidad para hacer las cosas bien. Una actitud de rendición. Exactamente. Sí. Qué bueno saber eso, de que literal todos los días es una nueva oportunidad para hacer bien las cosas. Amén, amén. Guru Ernie. Está profundo. Dígame Sí. algo. Sí. Está golpeado, No. está golpeado. Golpeado. Dice. Me puso a pensar. No, es que está muy profundo todo esto. La verdad es que ha sido bonito. Al final se pudo desenvolver. Sí, por dicha, porque es que había empezado todo Estaba un poquito nervioso. nervioso. Todo tieso al principio. Sí. Pero no, de verdad, Leo, ha sido un honor tenerlo en este estudio, conversando con esta gente tan especial para nosotros. Y más allá de solo como sacarle información, es poder compartir como compas, que es lo que Ajá. somos, y como ministros, hijos de Dios, en donde estamos aquí en una conversación, generando conversación, hablando de los principios divinos y de lo que Dios quiere para nosotros, porque es cierto, usted decía, nosotros nos enfocamos mucho en lo ministerial y lo musical y todo, pero eso es solo un área pequeña de lo que es la Ujú, vida correcto. en Cristo. Y me encanta que esta nueva temporada que en la que estamos, Dios nos ha ido llevando a un enfoque, un toque más profundo. Más No, aprendizaje. no porque lo primero había estado malo, Ajá, sino ajá. que literal es como ir ese paso a paso, y creo que toda relación con Dios es eso, ir como más allá, ir aprendiendo más. Y vamos a ver, no se trata de aprender para yo tenerlo todo y ser el académico, sino que aprendemos para ministrar, para compartir a los Ujú. otros. Para servir. Y eso es lo que le agradecemos, todo lo que usted ha pasado en su vida, todo lo que el Señor le ha enseñado. Bueno, no todo, un pedacito en este rato que tuvimos en este episodio, poder compartirlo. Y la verdad, nos sentimos honrados de poder tenerlo aquí, de saber de que hay alguien que ha vivido y que vive cerca de Dios con un conocimiento de cosas que nos puede compartir. Y yo creo que eso es lo que para nosotros no tiene precio. Entonces, no sé, Guru Leo, para ir cerrando, que sus pensamientos finales. Yo me siento muy agradecido Pero dígaselos al micrófono. yo me siento muy agradecido por la oportunidad Ah. de poder compartir aquí con ustedes, como dicen, entre compas, ¿verdad? Y poder uno, ¿verdad?, contar un poco de lo que Dios ha hecho, porque no tenemos todas las respuestas, pero lo Ujú. poquito que hemos podido ir aprendiendo, compartirlo, eso es una oportunidad que no tiene precio. Y es parte de, porque el Señor empieza a ampliar, ¿verdad?, los horizontes de lo que empezó como un tema muy básico, ¿verdad?, más allá, para que el crecimiento pueda ser integral, ¿verdad? Porque la idea es también de poder llegar a todas las áreas. Ajá, Y van a correcto. llegar más personas que de repente tienen más habilidad o más experiencia en otras áreas y que puedan ir aportando, digamos, para que yo en lo personal me tiré toda la primera temporada y me gustó Muchas muchísimo. Entonces sí, de verdad, o sea, de corazón les digo que fue un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Muchas Porque con este poco de artistas, Con Guru Ed. sí, Con Guru Ernie. pero sí, que ojalá que sigan haciendo lo que están haciendo y que no se arruguen, que no paren, porque en verdad es muy bueno. Y yo estoy seguro que muchas personas están muy identificadas con lo que ustedes están haciendo, pero así fuera una que Ujú, logre encontrar una correcto, respuesta, ya todo el esfuerzo y todo lo que han estado haciendo vale la pena. Y al final no lo hacemos para vanagloriarnos nosotros, no lo hacemos, sino que lo hacemos porque entendemos a quién le servimos, pero es bonito Así es. también ver que pues que la gente de verdad está recibiéndolo con amor y Sí. de verdad está sacándole provecho a lo que estamos haciendo. Y yo creo que para cerrar así, como buen pentecostal, Bárbaro. ay, sí, tranquilo. Tienes razón, Sí, Catherine. ya para Sí, terminar, Yo les 40 minutos después. No, sí. Hubo un momento de mi vida en que yo sentí que no estaba capacitado para lo que Dios quería que yo hiciera. Y yo salí corriendo. Jale y dejé todo botado. En la iglesia, dejé todo botado en la casa, dejé todo botado en todo lado.
Y entonces un día venía caminando por San José y me topé un poco de locos ahí evangelizando, ¿verdad? Y yo, qué pereza. Qué pereza. Sí, sí. Además crean un billetillo ahí, Ajá. uno, todo vacilón. No, entonces estamos repartiendo abrazos y me dan un abrazo y no sé qué. Está bien. Y Sí. entonces, como uno ya andaba en eso, ¿verdad? Uno sabe qué es Sí. y entonces uno, como medio indispuesto y entonces tome un globo y el globo tiene una palabra de Dios para usted. Y yo sí, y cogí el globo ahí y yo estaba peleado con el mundo, ¿verdad? Y entonces yo había salido corriendo porque tenía mucho miedo Ujú. y no me creía capaz de hacer lo que Dios me estaba llamando a hacer. Wow. Y entonces, bueno, jalé ahí caminando por Chepe y me subí al bus y cuando me subí al bus me di cuenta que iba con la bomba en la mano en lugar de echarla en un basurero, ¿vale? Se llevó la palabrita, Sí. la tomó para sí Entonces mismo. cuando estaba en el bus, reventé con mucho cuidado el globo, ¿verdad? Ahí, Sí, para que no sonara. ajá. Se imagina medio bus. Sí, para leer la cita bíblica, entonces saco el papelito y era Jeremías 23, del 23 al 25 y decía así, lejos o cerca, yo soy Dios, ¿quién puede esconderse de mí? Los cielos y la tierra están llenos de mi gloria. Ush. Ma, yo venía como un tonto llorando en el bus, solo yo entendía. Vea qué fuerte. Un granito de todo lo que Leo ha compartido para alguien edifica. Un blog de todo lo que Leo ha compartido para alguien edifica. Ujú. Para otra persona podría ser el edificio que le hable de es tiempo de hacer lo que hay que hacer. Ujú. Sí, yo siempre digo que hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces voy a volver a repetir por si no la oyeron. Dice, lejos o cerca, yo soy Dios. ¿Quién puede esconderse de mí? Los cielos y la tierra están llenos de mi gloria. Wow. Así que póngale mente. Muy Esa bien. es. Y como siempre hemos dicho, esto es una conversación que genera conversación. Cualquier comentario, idea, para eso está esta sección de comentarios en las redes sociales. Escríbanos, siempre se los digo, somos nosotros los que lo revisamos. Igual, si quieren decirle algo a Leo, igual vamos a volver a poner para que lo sigan en su TikTok, pero atrás de nosotros también pueden conversar. Qué honor tenerlos de ese lado de la cámara. Saber que, como decía Leo, que siempre ha sido nuestra motivación, aunque sea si es solo una persona, Ujú. a usted que está ahí viendo, que nos está escuchando en donde sea, ya sea trabajando, manejando, y si está manejando con cuidado, pero que hay algo de todo eso, como decía Guru Ed, que puede ser o el grano o el edificio que pueda llevarlo hacia adelante en su vida espiritual, pues gloria a Dios. Estamos para eso, este es el motivo de todo lo que hacemos y darle gloria a Dios y poder dar de lo que el Señor nos ha dado. Los esperamos en el próximo episodio, esperamos que haya sido bendición, para nosotros es un gusto estar haciendo todo esto para ustedes y de nuevo, Leo, muchas gracias por compartir con nosotros, por estar aquí. Esta es su casa. Esperamos que se repita muchas veces hasta que el Señor quiera. Y a ustedes, de nuevo, gracias. Es un honor para nosotros que nos escuchen, es un honor que compartan con nosotros y estamos conversando. Espero que les haya gustado este episodio. Lo hicimos con mucho cariño para ustedes. De verdad que muchas gracias por tomarse el tiempo para vernos. Por acá les dejamos el episodio anterior y aquí está la nueva temporada. Pura vida.